Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy me acompaña Vitaly Mironov, director del Foro Internacional Pascal Lotas, para el apoyo a la paz y la amistad entre las naciones. Vitaly, bienvenido. Welcome. Gracias, amigo. Encantado de conocerte. Encantado de verte otra vez. Nos vimos hace poco en Rusia, primero en Moscú y luego en Pskov, donde nos llevaste al foro. Y la verdad es que quería hacerte esta entrevista para preguntarte por tus motivaciones al organizar lo que hicimos en Pskov. Por un lado, fue una conferencia académica en la que hablamos sobre la rusofobia y pasamos un par de días estupendos, con conversaciones muy interesantes. Y además añadiste música. Había músicos de todo el mundo, incluso de Escocia y de la India, que hicieron actuaciones magníficas. Vitaly, ¿podrías contarnos un poco los antecedentes de este foro y también sobre ti? Bueno, Pascal, the decision of making such a forum like Sabes, Pascal, la decisión de organizar un foro como el que se hizo hace poco en Pskov fue un intento de tender un puente entre el pueblo ruso y la gente de otros países, sobre todo en este momento tan difícil y peligroso para todos. Porque, en mi opinión, la gente normal, la gente corriente, debería intentar unirse, tratar de crear entendimiento entre ellos. Porque la propaganda, sobre todo diría yo, la propaganda occidental, está haciendo todo lo posible, ese Robert es pues tenido durante siglos. to destroy this bridge, which we had for centuries, And I think it's time to Y creo que ha llegado el momento de crear un evento como el de Pskov, en Pskov para reunir, como decías, a analistas o personas inteligentes, artistas, historiadores, filósofos de distintos países, todos en un mismo lugar, en un sitio con tanta historia y cultura como Pskov, porque está justo en la frontera entre, digamos, el mundo ruso y el mundo occidental. Y es precisamente el lugar adecuado para encontrarse, para hablar, para intentar crear nuevos relatos y fomentar la comprensión entre las personas. Por eso lo hicimos. Y de hecho, llevo muchos años dedicándome a este tipo de actividades, desde 1999, cuando creamos en Moscú la organización cultural ruso-escocesa, el Club Caledonian. cultural organization, Caledonian Club. I'm by my education, I'm historian. Por formación, soy historiador. No un historiador como tú, quiero decir. Fui profesor de historia en el colegio hace muchos años. Y no un historiador académico, me refiero a mí mismo, pero sigo siendo historiador. Mi interés es la historia y la política mundial. Y por supuesto, como cualquier persona rusa, deseo lo mejor para mi país y lo mejor para la gente de todo el mundo. Yo digo que la cultura es un verdadero puente. La música es un puente entre las personas. Y debemos mantener ese puente entre nosotros. No debemos permitir que el mundo caiga en una catástrofe. Ahora es un momento muy peligroso. No, it's very dangerous time, It is, and that's what I would like to ask you about. I mean, you are Sí lo es. Y justo sobre eso quería preguntarle. Quiero decir, usted lleva muchas décadas trabajando en este ámbito, llevando la cultura de Rusia a Europa, de Europa a Rusia, y organizando actos de amistad todo este tiempo. Ahora, en el año 2026, ¿cuál es el ambiente en Rusia? ¿Cómo percibe la cultura? ¿Cómo ve Rusia a Europa? ¿O cómo la entiende usted y cómo la entiende Rusia en este momento? How do you and how does Russia understand Europe at the moment? Oh, that's global question, actually, Vaya, esa es una pregunta global, en realidad. Bueno, yo diría que ahora es una cuestión mental, una cuestión de la mentalidad del pueblo ruso y también de la mentalidad de la gente en el mundo, de la gente occidental. La situación, bueno, en realidad, la situación ha cambiado por completo. Porque ahora, en mi opinión, la clave para resolver el problema de la comprensión es que el mundo occidental no quiere realmente entender a Rusia. Y yo diría que el mundo occidental, digamos, Occidente, es demasiado arrogante. El problema es que Occidente no quiere entender los intereses rusos, los intereses nacionales de Rusia, ni los intereses y las preocupaciones del pueblo ruso. ¿Qué ha pasado? Es una buena pregunta. A esto lo llamamos ahora rusofobia. Sí, la situación ha cambiado totalmente, porque ahora se ha vuelto muy peligrosa. Puede llevar al mundo entero a un desastre nuclear. It can bring to all of the whole world to the
to nuclear disaster. How can we resolve this? ¿Cómo podemos resolver esto? Oye, una nota muy rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o conseguir algo de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces abajo. Nos vemos allí. Sí, bueno, esa es la pregunta en la que estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo evitar que nuestras naciones acaben en una gran guerra entre sí? Quiero decir, tú, en Moscú, lo notas, ¿verdad? Sientes que nos estamos acercando cada vez más a ese momento. Exactly. There is a phenomenon now. I would say Ahora hay un fenómeno. Diría que es un fenómeno que se ha ido creando a lo largo de la historia de Rusia. Por ejemplo, digámoslo así, nuestro amigo común, Alexander Mercouris, comentó en su programa que ahora tenemos otro Putin. Tenemos eso, ¿verdad? We have now another Putin. We have this, yes? We have Tenemos otro Putin, porque cambió de opinión sobre... Sí, eso es. Yes. This is a key question because why we have now another Putin? Esta es una pregunta clave. ¿Por qué tenemos ahora a otro Putin? Porque sabemos que hace muchos años él intentó gestionar ese puente, como mencioné, entre Rusia y Occidente. Intentó resolver esa cuestión por la vía diplomática, pero ahora no. Ahora estamos en otro punto. ¿Por qué se ha convertido en otro? En mi opinión, estamos en un momento en el que Occidente quizá aún no se da cuenta de la situación o tal vez no quiere darse cuenta, pero ahora tenemos una situación en la que Occidente no está tratando exactamente con Putin, o mejor dicho, no exactamente con Putin, sino con el pueblo ruso. Y eso es una cuestión muy interesante. Con el pueblo ruso, y cuando digo pueblo, me refiero a su mensaje. Cuando el pueblo ruso, por primera vez, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha salido al escenario mundial, diría yo. Russian people came to the world stage, I would say. Maybe I say not correctly in English, but Quizá no lo diga del todo bien en inglés, pero espero que entiendas lo que quiero decir. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ha pasado esto? No fue una cuestión de propaganda rusa. En realidad, los líderes occidentales explicaron al pueblo ruso lo que querían hacer con Rusia, desintegrarla. Y eso se ha proclamado abiertamente hace poco, ya sabes, por los propios líderes de Occidente. Y el pueblo ruso simplemente abrió los ojos. Pensaron, ¿qué está pasando? Tenemos un problema. Ya no tratamos solo con Ucrania, sino con Occidente. Y este Occidente es bastante agresivo con nosotros. Bueno, hablando con franqueza, amigo mío, no estábamos preparados para esto. Puedo decir que quizá el pueblo ruso no estaba preparado para una guerra con Ucrania, pero sí estábamos dispuestos a resolver esta cuestión, la cuestión ucraniana, porque en realidad es una cuestión histórica. because it's historical question actually. This question has long history. Esta cuestión tiene una larga historia, y pensábamos que era algo entre nosotros, entre rusos y ucranianos. Creíamos que era solo entre Rusia y Ucrania, pero de repente nos dimos cuenta de que no era así. Es una situación distinta. Ahora tenemos delante a un Occidente unido y muy agresivo, realmente muy agresivo con nosotros. Y eso precisamente es lo que no esperábamos. De pronto, no poco a poco, sino de golpe, abrimos los ojos. ¿Qué está pasando? Fue un shock. Primero, fue un shock para nosotros. Y puedo decir, al menos por mí, que fue realmente un shock. ¿Por qué? No hicimos nada malo al Occidente. No hicimos nada malo al Reino Unido, ni a Francia, ni a Alemania. Al menos en los últimos 80 años, hablando con franqueza. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué apoyan con tanta fuerza a los nazis dentro del régimen ucraniano? Sí, Nazis Ukrainian regime. You know. In Western Is it a West Ucrania? And after that, I would say that Russian people y después de eso diría que el pueblo ruso descubrió una característica muy especial, muy suya. Me refiero a un fenómeno, la firme voluntad del pueblo ruso. Firme voluntad. Espero que entiendas a qué me refiero. En ruso se dice Teyordaya Volya. Teyordaya Volya significa voluntad fuerte, o mejor dicho, voluntad firme. the will it's strong will, or better to say firm will. La voluntad firme. This firm will
Esa firme voluntad, podemos decir que esa firme voluntad aparece de vez en cuando a lo largo de la historia de Rusia. Más o menos una vez por siglo, ya sabes, ha pasado bastantes veces. Bastantes veces en nuestra historia, diría yo. En el siglo XIII, por ejemplo, la invasión mongola. Pasamos 200 años resolviendo ese problema. Otro ejemplo, el siglo XVIII, la lucha por conseguir una salida al mar Báltico con Pedro el Grande. Pero empezamos incluso antes, en tiempos del zar Iván el Terrible, y dedicamos 150 años a eso. Ya ves, otro ejemplo claro, la cuestión ucraniana, y por supuesto, la guerra con Polonia. Un buen ejemplo, por cierto. Sabes, amigo mío, ¿cuántos años estuvo Rusia en guerra con Polonia en el siglo XVII, solo para recuperar la orilla izquierda de Ucrania, la orilla izquierda del río Dnieper, territorio ucraniano? 29 años de guerras. 29 años solo en el siglo XVII. No por orilla izquierda de Dnieper en Ucrania. Esa es exactamente, sumamos, una voluntad firme. Así que ya ahora, Will. So, and now, yes, sorry. Can I just ask, so you're seeing, Puedo preguntar algo. you're seeing that Entonces, Russia is now estás going diciendo que Rusia está entrando ahora en otro de esos periodos y que tú pensabas que estábamos en una situación distinta, pero ahora parece claro que, madre mía, nos dirigimos hacia una etapa de firme determinación. we are going toward a period of firm will. I think so. I think so. It doesn't mean that we creo que sí, creo que sí. Eso no significa que dentro de mucho tiempo vayamos a estar en guerra con Occidente. Y espero de verdad que no lleguemos a estar en guerra con Occidente. Ojalá, de verdad. Lo deseo de todo corazón, ¿sabes? Pero creo, y de eso sí estoy seguro, que ahora Occidente no está tratando solo con Putin. Eso es lo que quiero explicar. No exactamente con Putin. Occidente tenía un trato con Putin desde quizá 2007, en la época de su famoso discurso de Múnich, ¿verdad? Hasta 2023, cuando fue el punto más alto de la lucha militar en Ucrania. Pero durante 2024, cuando los líderes occidentales estaban military struggling in Ukraine. But when during 2024, when Western leaders were very honest, I would say, not just stupid, but muy honesto, diría yo. No solo estúpido, sino muy honesto al decir el objetivo real, lo que quieren conseguir en esta guerra con Rusia. Es decir, provocar la desintegración de Rusia y lograr una derrota estratégica del país. Pascal, no hay nada que puedas decir que los rusos entiendan mejor que simplemente decir, queremos desintegrar vuestro país. Con eso basta. Después de eso, nuestra propaganda rusa podría dejar de hacer nada. No tendría que hacer absolutamente nada más. Our Russian propaganda can stop, do nothing at all. Yeah, I mean, Sí, quiero decir, la propaganda occidental no podría ayudar más a la propaganda rusa que diciendo ese tipo de cosas, porque ni siquiera hablo solo de propaganda occidental, hablo de los propios líderes occidentales. Even not Western, Sí. even not Western propaganda, Western leaders. yeah. It's interesting situation. No, it's quite Es una situación interesante. Es bastante absurda, pero está muy bien que lo expliques, porque si te entiendo bien, la idea era que Vladimir Putin, por supuesto, era un gran amigo de los lazos con Occidente, un constructor de puentes. Fue la primera persona que llamó a George Bush hijo después del 11 de septiembre. El hombre que fue a Alemania, al Bundestag, dio un gran discurso y recibió una ovación en pie. Y supongo que tú también estabas en el grupo de rusos que pensaban que eso era algo positivo, que había que tender puentes. Thought that was good. And let's have let's create bridges as much as we can. Construyamos puentes todo lo que podamos. Y luego las cosas se torcieron, y mucho. En 2007, el discurso de Múnich, y después, en 2008, la promesa de la OTAN a Ucrania y a Georgia. Aún así, la idea general seguía siendo que todo era un malentendido, nada más, que había que recomponer las relaciones, ¿no? Que solo necesitábamos entendernos bien. Pero ahora parece que lo que dices es que Rusia entiende que no fue un malentendido, que fue algo intencionado y que podría llevar a una gran guerra contra nosotros. ¿Esa es la percepción general en Rusia ahora? Is that the general understanding in Russia now? Yep, absolutely right words. Absolutely right words. But again, Sí, totalmente, son las palabras adecuadas.
Pero de nuevo ya sabes, mi familia, como todas las familias en Rusia, sufrió enormes pérdidas durante la Segunda Guerra Mundial, o como la llamamos aquí, la Gran Guerra Patria. Lo sabes, ¿verdad? Por ejemplo, en mi familia perdimos a 8 personas, 8 hombres de los 9 que fueron a la guerra. Y el único que volvió fue mi abuelo. Pasó 4 años en la guerra, regresó gravemente enfermo y murió a causa de eso. Pero una vez me dijo, cuando yo era un niño, tendría unos 12 años, que había tenido una conversación con un prisionero alemán de la Segunda Guerra Mundial. Ese soldado alemán también había sido veterano de la Primera Guerra Mundial. Y mi abuelo me contó que aquel soldado alemán le dijo, tuve una gran experiencia al estar en guerra con los rusos y al poder ser como amigos de los rusos, porque había tenido muchas buenas experiencias. He had lots of good experience. It sounds strange, but good experience when he was Suena raro, pero fue una buena experiencia cuando estuvo en el campo, porque decía que muchos rusos le dieron comida, le cuidaron, ya sabes, y decía que también fue una buena experiencia de amistad. Contaba que la principal lección que aprendió en su trato con los rusos fue que los rusos al mismo tiempo, y esto es muy interesante, podían ser los mejores amigos de cualquiera, y a la vez los peores enemigos. Los rusos podían ser los mejores amigos de todos los que les tienen buenos sentimientos, buenos deseos, de quienes no quieren pelear con ellos, solo ser amigos. Y no se pueden encontrar mejores amigos que los rusos, decía ese soldado alemán. Al mismo tiempo, si te equivocas con ellos, si quieres traerles problemas, golpearlos, quitarles sus tierras o menospreciar su cultura, ya sabes, como hicieron los alemanes en San Petersburgo hace poco. Yo mismo vi esos lugares, estaban en ruinas después de que los alemanes se marcharan durante la Segunda Guerra Mundial. Y en ese caso tendrás a los rusos como los peores enemigos. Mi deseo, Pascal, es ser el mejor amigo de los países occidentales. Quiero ser, como ruso, el mejor amigo del resto del mundo. No quiero, de verdad, ser el peor enemigo. Podría serlo, como todos los rusos podríamos serlo, pero no queremos, ¿sabes? De verdad. Esta situación con Ucrania es terrible. Es una situación terrible para cada corazón ruso. Créeme, amigo mío. Solo créeme. Yo, Siguen siendo nuestros hermanos. estoy totalmente convencido de eso. Nunca he conocido a un ruso que no tuviera familia o amigos en Ucrania. Ni uno solo. Incluso los que conocí del este de Rusia tienen lazos familiares en Ucrania. Quiero decir, es una situación realmente terrible. Pero lo que la hace aún más terrible es para mí darme cuenta ahora de que Rusia se ha dado cuenta de que no se trata solo de Ucrania. No va solo de Ucrania. En realidad se trata de Rusia. Y es Occidente quien quiere destruir a Rusia. Y Rusia durante mucho tiempo, lo entiendo, decía, bah, tonterías, eso lo dicen solo unos pocos idiotas. Pero ahora parece que todos estamos comprendiendo que no, que Occidente va en serio con esto, que de verdad quiere destruir a Rusia. Y eso cambia por completo las reglas del juego. Exactamente. Y por eso ahora tenemos a otro Putin. Porque Putin sintió y comprendió esa voluntad firme del pueblo ruso. Como ya he dicho, la sintió. Ahora no basa solo sus acciones y sus sentimientos, por decirlo así, en la simpatía que el pueblo ruso siente hacia él. Lo más importante es que ahora se apoya sobre todo en esa voluntad firme del pueblo ruso. Eso es lo que ha pasado. Pero no deseo que esa voluntad firme, esa fuerza de voluntad, ni un gran conflicto. No deseo. No sabemos qué va a pasar. Y se me sacó que pingar, pero We don't know what will happen. I can imagine what could happen, but we somehow have to prevent that, but the question is how to. De alguna manera, tenemos que evitar eso. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer que Occidente abra los ojos a la percepción de Rusia? Si no, no llegamos a ninguna parte. Pero mi pregunta entonces es, en Occidente, una de las narrativas más extendidas, y esto también lo hablamos como parte de la rusofobia, es que los responsables de la guerra son Vladimir Putin, los oligarcas, y ese círculo de personas poderosas que solo quieren más poder, que quieren conquistar Ucrania
y conquistar a Occidente, ¿verdad? Pero el pueblo ruso, ellos están oprimidos, son pobres y están luchando por salir adelante. Y si simplemente les das la oportunidad, se levantarán y echarán a Putin. Quiero decir, el momento en que estaban más entusiasmados fue en el verano de 2023, cuando el señor Prigozhin reunió a su gente y se dirigió hacia Moscú. Fue entonces cuando en Occidente todo el mundo pensó, está pasando, está pasando. Pero lo que me estás diciendo es que esa imagen del pueblo ruso, de una gran parte del pueblo ruso oponiéndose a Rusia, al gobierno y a lo que está ocurriendo en Ucrania y todo eso, esa percepción es completamente errónea, ¿verdad? ¿Verdad? That perception is utterly mistaken, right? Absolutely. Absolutely. Not at all, my Por friend, supuesto. because En absoluto, esa es mi respuesta. Porque, una vez más, nuestros deseos, quiero decir, los deseos del pueblo ruso, son vivir en paz con todos. Tenemos todo lo necesario para disfrutar de nuestro propio país. Tenemos un territorio enorme, una larga historia y muchos recursos para nosotros mismos. resources for ourselves and we Deseamos. to make peace with everybody. But this question with Ukraine, Hacer las paces con todo el mundo. Pero esta cuestión con Ucrania es un poco como un incendio que en realidad no hemos gestionado nosotros ni los ucranianos. Ahora lo sabemos con certeza, porque una vez más, los líderes occidentales nos explican cómo lo hicieron. Sí. Nuestros deseos, por supuesto, son alcanzar nuestros objetivos en esta situación. Y queremos proteger nuestro entorno cultural e histórico, nuestro lugar, digamos, el lugar de la lengua rusa, el lugar de la cultura rusa. Porque en la situación actual, tú lo sabes incluso mejor que yo, la cultura y la historia rusas están siendo borradas con frecuencia en Occidente. Y eso no nos gusta nada. Tienes toda la razón en que deberíamos estar todos juntos. Ese es ahora nuestro objetivo común. we should all together. That's our common business now. Our common business for all normal. Quiero decir, nuestro objetivo común es para toda la gente normal del mundo, la gente corriente, no solo para los políticos. Los políticos son distintos, es otra historia, ya sabes. Ellos entienden otro lenguaje. Pero nosotros, la gente de a pie, podemos hacer algo fuerte, algo que dependa de nosotros para mantener la paz en el mundo. Y creo, de verdad lo creo, amigo mío, que podemos hacerlo. No solo debemos hacerlo, es que podemos hacerlo. Podemos creer en nosotros mismos, porque la fuerza está en nosotros. Y lo que hicimos juntos en Pskov, eso es enorme, unos resultados enormes. Ahora estoy recibiendo muchos informes que me llegan de todas partes del mundo. Y todos dicen lo mismo. En Pskov entendimos muchas cosas. Me dijeron, intentamos ahora explicar la situación a nuestra gente en el extranjero, a nuestros amigos o a nuestros colegas a través de los medios de comunicación, como tú, Pascal. Estás haciendo un gran trabajo. Through mass media like you, Pascal. You're doing a great job. You know, that's why the other side, the side Sabes, that wants to go por to eso el war, otro bando, that's el why que they quiere ir a la call guerra en Europa, nos llama defensores de Putin, nos llama propagandistas. propagandists. Lo hacen porque intentamos oponernos a esa dinámica que solo puede tener un resultado, una guerra con Rusia. Si el otro bando gana, el objetivo del otro bando es precisamente una guerra con Rusia. Lo predicen y trabajan para conseguirlo. Lo más enfermizo ahora mismo en Europa es que intentan crear una situación en la que Rusia no tenga otra opción que disparar primero. Pero ya estamos en ese punto. Con esos drones que ahora llegan a tu ciudad, a Moscú y a otras, donde todo eso podría llevar a una situación en la que el nuevo Vladimir Putin no tenga más remedio que disparar primero. Porque si no lo hace, ya sabes, podría haber manifestaciones reales en su contra. Quiero decir, estamos en ese punto, ¿no? En mucha gente sobre el territorio se estima muy mal por respuesta feel very bad about the relatively weak responses of Russia. Yes, indeed. From my point of view, Sí, efectivamente. Desde mi punto de vista, una vez más, tengo que volver a la cuestión principal. Estoy totalmente convencido de que, en general, en conjunto, creo que Occidente, incluso la gente corriente, millones de personas en Occidente, no tienen suficiente conocimiento sobre la historia rusa, sobre la cultura rusa.
Y eso es bastante peligroso, porque si no entiendes bien el tema de tus acciones o de tus intereses, si no tienes el conocimiento suficiente, eso puede llevarte no solo a cometer errores, sino también a situaciones bastante peligrosas, como las que tenemos ahora, de hecho. Lo que necesitamos hacer es explicar, difundir, explicar y tratar de describir la verdadera historia rusa a la gente de Occidente, la verdadera forma de vida rusa, los verdaderos deseos del pueblo ruso y otras cosas que están relacionadas con Rusia. And other things what connect with Russia. If you will knowledge enough, you can operate. Si tienes suficiente conocimiento, puedes actuar de alguna manera basándote en ciertos factores. ¿Y a qué conocimiento me refiero? Por ejemplo, es cierto que Rusia, a lo largo de su historia, ha tenido mucha relación con distintos países. Alemania, los países occidentales, Alemania otra vez, Polonia, Suecia, Francia, muchos de ellos. Y eso en realidad se ha quedado grabado en nuestra memoria. Y tú, amigo mío, has estado hace poco en Pskov. ¿Sabes que durante la guerra de Livonia, en el siglo XVI, hubo una gran lucha por Pskov que duró un año entero, cuando el ejército polaco intentó ocupar la ciudad? El objetivo real era Moscú, pero Pskov estaba justo en el camino hacia Moscú. Cuando yo era estudiante, los profesores nos explicaban que fue el ejército polaco, los soldados polacos, pero nunca nos dijeron que en realidad fue la primera invasión europea conjunta en la historia de Rusia. European invasion in the Russian history, not Napoleon. No, no fue Napoleón. No recuerdo exactamente el año. 1581 creo, tendría que comprobarlo, pero puedes hacerlo tú mismo. Eran soldados de toda Europa en el ejército polaco, dirigido por Esteban Báthory, rey de Polonia. Había soldados de Gran Bretaña, de Inglaterra, de Escocia, de Francia, de Italia, de los estados alemanes, ya sabes. Y eso sigue presente en la mentalidad rusa. Porque en el siglo XIII, los alemanes atacaron Pskov. En el siglo XIV, alemanes y polacos atacaron Pskov, y en el siglo XV lo hicieron de forma terrible, también durante la guerra con Napoleón. Y el último ejemplo terrible fue entre 1941 y 1945, la Gran Guerra Patria, cuando Pskov quedó casi vacío. Vacío. La gente fue asesinada, enviada a campos nazis o llevada a Alemania. Solo unas cifras. Antes de la Gran Guerra Patria, Pskov tenía 50.000 habitantes. Al final de la ocupación alemana, quedaban solo 2.500. Después de 3 años de ocupación, ¿verdad? Después de la ocupación alemana, de 50.000 personas quedaron solo 350. 350 people. Yeah. Y lo que Occidente, bueno, ya sabes, está en nuestros genes, está en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar, que no nos centramos ni siquiera en nuestras necesidades personales. Pero todos los rusos, como pueblo, como nación, cuando digo ruso, amigo mío, me refiero a todas las personas que viven en Rusia. No hablo exactamente de los rusos por nacionalidad, sino de toda la gente de Rusia. Me refiero a tártaros, basquires, judíos y a todos los demás pueblos que viven en Rusia. En Rusia viven más de 150 nacionalidades, pero uso la palabra rusos como una forma general de decirlo, ¿de acuerdo? Espero que entiendas lo que quiero decir. Así que está en nuestros genes, en nuestra mentalidad, que no nos centramos solo en nuestras necesidades personales, en las del día a día, ya sabes, en nuestros problemas sociales. No nos importa cuándo una empresa va a empezar o a abrir. Para nosotros, eso no significa nada. Para nosotros lo principal es nuestra seguridad, proteger nuestra existencia cultural e histórica. ¿Sabes? Y cada vez que pasa algo como ahora, está en nuestra sangre, lo sentimos muy dentro, lo pensamos de verdad. Así que ahora empiezas a ver el conflicto con Occidente como otra versión de algo que lleva ocurriendo desde hace 7 u 8 siglos. Esas invasiones esporádicas desde Europa. Sí, puedo preguntarte una cosa más. Siempre me ha parecido interesante, pero nunca se lo he preguntado a un amigo ruso. ¿Por qué lo llamáis la Gran Guerra Patria y no la Segunda Guerra Mundial, como hacemos en Occidente? Porque eso tiene una connotación diferente, ¿verdad? No, Pascal. No, Pascal. No, Pascal.
No. We use both. No. Usamos ambos, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria. Utilizamos este nombre, Gran Guerra Patria, como parte de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente la parte que tiene que ver con Rusia, lo que ocurrió en nuestro país dentro de la Segunda Guerra Mundial. No, seguimos usando también esa expresión, Segunda Guerra Mundial. No, we still use this phrase as well, Second World War. Okay, that's good to know, but Vale, está bien saberlo. Pero la connotación para un ruso cuando hablas de la Gran Guerra Patriótica tiene que ver sobre todo con el frente occidental, ¿no? Con lo que pasó alrededor de Pskov, con lo que ocurrió en esas tierras. Quiero decir, tú nos llevaste, solo como dato, nos llevaste en autobús, ¿verdad? 14 horas desde Moscú hasta Pskov. Pskov está justo al lado de Estonia, en la frontera. Y en todo ese tramo de tierra, Kevin Grostenko to un grand moment to war together. Es un mucho de mí, he olvidado el nombre, pero es of mí, que nos traiga muy grande en la Silvia de Rzev. Yep. In town of Rzev. It was a Fue una masacre en Rzev. Fue como el Verdún ruso. and it's a huge plain, right? Surrounded Y es una llanura enorme, ¿verdad? Rodeada de bosque. Y allí hubo una batalla gigantesca. Nos dijiste que murieron hasta 1 millón de soldados en ambos bandos, y que después, durante las semanas siguientes, cuando todo terminó, todo estaba empapado de sangre. Y ese tipo de recuerdo, para ti, para los rusos, es la Gran Guerra Patria, ¿no? Una guerra terrestre de una crueldad increíble, con una cantidad inmensa de muertos por todas partes, entre Moscú y Ucrania, ¿verdad? Y más allá, sí. and Ukraine, right? And further. Exactly. That's what I try to explain. Exacto. Eso es lo que intento explicar. Como todas las familias rusas, mi familia perdió a 80 personas, ¿sabes? Y para nosotros es un recuerdo que no podemos olvidar. No podemos olvidarlo en absoluto, ¿entiendes? Y Occidente simplemente no puede comprenderlo, porque Occidente ni siquiera puede imaginar lo que significa perder a 27 millones de personas. Es imposible siquiera imaginarlo. It's not possible even to imagine. Yeah, and Sí, y hay que recordarlo. 7 millones de soldados soportaron y de civiles de la Unión Soviética. Soviet Union. Looks like that, but in total 27 million people will. Parece que sí, ya sabes, pero en total perdimos 27 millones de personas. Y Occidente ni siquiera puede imaginar lo que eso significa. Y lo entiendo, de verdad. Es casi imposible de imaginar. Ni siquiera nosotros podemos imaginarlo, pero lo sentimos, lo llevamos en la sangre, ¿sabes? Y si Occidente no fuera tan arrogante como es, si intentara comprender, si intentara sentir, simplemente sentirnos, no tendríamos tantos problemas como tenemos ahora. Esa ignorancia hacia nosotros, ¿cómo decirlo? Ese comportamiento arrogante hacia nosotros, es lo que genera el problema, porque ni siquiera intentan entender a los rusos. Y eso es lo que hay que hacer si Occidente quiere vivir en paz con Rusia. Es lo que tienen que hacer. Entender. Tienen que entender. Eso es lo que intentamos hacer ahora. Intentamos llevar a Occidente hacia la comprensión. To bring West to understanding of us. Yeah, but maybe even better than understanding is what you just Sí, pero quizá incluso mejor que entender es la palabra que usaste antes. Sentir. Como sentir al otro. A eso me refiero, sí. Porque el problema es que Occidente cree que entiende a Rusia, ¿verdad? Todos los que te dicen que Occidente tiene que armarse, prepararse y estar listo para una guerra con Rusia son los mismos que aseguran que conocen a Rusia, que la entienden. Pero en realidad, como también comentamos en la conferencia, entender es algo negativo, sobre todo en alemán. Entender a Rusia se ha convertido en un término peyorativo. Lo usan como un insulto. Si eres un entendedor de Rusia, entonces eres alguien que simpatiza con Vladimir Putin. Pero esas personas, tan ignorantes y convencidas de que conocen a Rusia, lo que claramente no tienen es un sentimiento hacia Rusia. Y en eso es en lo que tú crees que deberíamos trabajar, ¿no? En crear una sensación de cómo se ve el mundo desde el otro lado, de lo que es ser el otro. Es una palabra adecuada, sentimientos, porque tienes toda la razón. Porque incluso cuando yo era, hace muchos años, profesor de historia en un colegio y en algunos institutos, solía decirles a mis alumnos, escuchad, chicos, tenéis que conocer la historia, por supuesto.
tenéis que conocerla. Pero además de tener conocimientos de historia, sobre todo, si intentáis saber lo suficiente sobre la historia rusa, lo que debéis hacer es sentir la historia, especialmente la historia rusa, porque es un país especial. Because it's a special country, it's for many reasons. Es por muchas razones, ya sabes, por razones históricas, culturales, por las particularidades de la cultura rusa. Me refiero a toda la cultura rusa. Es diferente, ¿ves? Porque Ruski y Rossiyanin no son lo mismo. Ruski, ruso, es por nación. Pero Rossiyanin, también usamos esa palabra. Rossiyanin es una persona que vive en Rusia, un ciudadano de Rusia, ¿entiendes? Aún así seguimos usando los dos nombres, Ruski y Rossiyanin. En tu idioma, el inglés, la palabra común es Russian, Russians. Y por eso te traje a Pskov, exactamente por eso. Perdón, amigo, tengo que decirlo con sinceridad, por eso usé el autobús para esto, ¿sabes? Quería que vieras esos monumentos. I wanted to you to see these monuments. I wanted to you to feel this territory. Quería que sintieras este territorio, que sintieras esa imagen tan grande de estos lugares, que vieras a algunas personas por las ventanas, que te detuvieras en algún sitio, que hablaras con alguien en pueblos pequeños, en cafés, en restaurantes, en la carretera, en el autobús, ¿sabes? Quería darte esa posibilidad antes de que nos encontremos en Skopje. Quería darte, no solo a ti, sino a todos vosotros, la oportunidad de conoceros, de presentaros unos a otros y de hablar entre vosotros antes de que empiece la conferencia en Pskov. Y pensé que pasasteis casi 10 horas hablando con Alexander en el autobús. Fue genial, realmente genial. It was great. It was absolutely great. You've been ready for discussion in Pskov because you already spent. Estabais preparados para el debate en Pskov porque ya habíais pasado horas y horas en el autobús, en la carretera hacia Pskov, intentando entenderos como personas. Y ya conoces mis sentimientos. Entendernos. Eso es exactamente, Pascal, lo que deseo, lo que sueño conseguir por completo, ¿sabes? Los mismos factores que hacen que la gente se una, que les dan tiempo para hablar entre ellos, para sentir al otro, para comprenderse, para prepararse a tomar decisiones. Decisiones de destino, para resolver sus vidas, para las vidas de las próximas generaciones de esas personas. ¿Entiendes? For lives of the next generations of these people, you know. You know, This format of Pskov, what I Este es el formato que quiero seguir usando el año que viene. you know, Vitaly, you're just Sabes, Vitaly, eres un profesor increíblemente bueno. Cuando nos dijiste que serían 14 horas de viaje en autobús, pensé que era una mala organización. Y solo ahora entiendo que en realidad fue una gran lección. Una forma muy brillante de transmitir una idea. A brilliant way of bringing a point and- across. Mhm. And as you remember, Pascal, we spent. Ajá. Y como recordarás, Pascal, pasamos 6 días a solo 500 metros de la frontera entre Rusia y Estonia. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, claro, un sitio bonito, el complejo Jotarok, ¿sí? Pero también fue un momento muy especial, porque yo quería, como tú dices, hablar de sensaciones. Quería daros a todos la oportunidad de sentir lo que para nosotros significa la frontera con Rusia. No solo la frontera entre Rusia y Estonia, que por supuesto lo es, sino también la frontera entre el mundo ruso y la OTAN, el mundo occidental. Porque para nosotros, para la gente de aquí, no es solo una frontera entre Rusia y Estonia. Es una frontera entre, por desgracia podemos decirlo así, dos mundos. Y quería que todos tuvierais la posibilidad de sentirlo, de pensar en ello, de experimentar esa situación cuando estás a solo 500 metros de la frontera y de entender, de intentar sentir lo que nosotros sentiríamos. And to understand and to try to feel what we feel. It feels dangerous. It feels dangerous. Se siente peligroso. Se siente peligroso estar cerca de la OTAN, incluso siendo alguien de Suiza. Suiza no es un país miembro de la OTAN, pero bueno, los suizos se ven a sí mismos como una parte integral de Occidente y todo eso. Pero estar dentro de Rusia, a 500 metros de la frontera, se siente peligroso. Peligro desde el otro lado. Y eso da miedo, la verdad. Darte cuenta de que aunque te hayan enseñado toda la vida que el otro lado está ahí para protegerte y todo eso, si estás en este lado, sabes que en realidad está ahí para protegerse de ti y que te ve como una amenaza. Protect against you and that it threatens you.
Yeah, that's But I hope, Pascal, you felt that you spent. Pero espero, Pascal, que hayas sentido que estabas en un lugar protegido, en un lugar seguro, porque no había ningún peligro para ti, ni siquiera 500 metros de la frontera, ni por el lado de Rusia, ni por el lado de Estonia, porque seguimos manteniendo esta paz, y debemos conservarla. Y debo decir que, bueno, no fue solo mi decisión ni solo mi deseo. Claro, fui yo quien tuvo la iniciativa de este lugar, quien lo encontró, y quiso reunir a todos aquí, en el complejo Otarok, para pasar estos 5 días como participantes de la conferencia y del foro. Pero tengo que decir que muchos rusos comparten mis sentimientos, comparten mi interés y están de acuerdo con la forma en que he gestionado todo esto. Y por ejemplo, no solo ves a gente rusa corriente, sino que tú mismo has visto cómo las autoridades locales nos han ayudado muchísimo. Sí, totalmente. Oh yes, oh yes. Y tengo que darles las gracias de verdad, porque no suele pasar algo así. Y el gobernador de la región de Pskov, el señor Vedernikov, hizo mucho, ya sabes, para que esta conferencia y este foro fueran tan exitosos como lo fueron. Así que todos los rusos, da igual quiénes seamos, ciudadanos o autoridades locales, ahora estamos todos juntos, haciendo todo lo posible, no solo por nosotros, sino también por nuestros amigos. Y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos como nación pacífica, como un país pacífico. Sí, Programa este mundo de forma pacífica. But you know what you organized is difficult. pero ya sabes, lo que organizaste ahora es difícil de hacer. Claro, porque las fuerzas de la guerra están actuando activamente en contra de eso. Y por ejemplo, por un lado, para mí, como ciudadano suizo, no es tan fácil conseguir un visado. Pero al final funcionó, por suerte. Aunque hace falta un poco de esfuerzo. De hecho, mi amigo de Tailandia podía venir y quedarse 90 días sin visado, ¿verdad? Podía llegar al aeropuerto, entrar y ya está. Y claro, eso era también lo que teníamos antes del conflicto. Pero eso es lo que hace un conflicto. Rompe la posibilidad de que la gente se encuentre. En mi universidad me dijeron que no podían autorizarme a ir a Rusia por trabajo, así que tuve que coger 8 días de vacaciones para hacerlo. Pero no es porque no les guste Rusia. But that's not because they don't like Russia, it's because actually the Japanese Ministry of Foreign Affairs. Es porque, de hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón ha puesto a Rusia en una lista de países a los que no se debe viajar por motivos de seguridad. Y la verdad es que lo entiendo. Entiendo que la universidad se remita al ministerio y diga algo así como, no, si el ministerio pone un lugar en una lista de no viajar, tenemos una responsabilidad hacia nuestros empleados, ¿no? Pero eso forma parte de esta ruptura de las relaciones humanas contra la que tenemos que trabajar activamente, luchar para volver a conectar, para crear lazos y generar experiencias que nos permitan desarrollar esa comprensión. Así que mi pregunta sería, ¿cómo podemos incluir también a los ucranianos? ¿Y cómo podemos incluir a más gente de Occidente para reconstruir juntos lo que se ha roto tras tantos años de una lucha tan dolorosa? Many years of very painful struggle. Bueno, básicamente diría que debemos dividir la cuestión en 2 partes. ¿Cómo podemos implicar a los ucranianos en este proceso? ¿Y cómo podemos incorporar a otra nación, a otras personas en este proceso? Claro, la situación entre rusos y ucranianos ahora mismo es muy complicada, una situación terrible. Eso es lo que necesito decir, sinceramente. Y creo que harán falta bastantes años para que ambos pueblos lleguen a una comprensión total y a una paz completa. Me refiero a la paz en el corazón, porque murieron muchísimas personas en los 2 bandos. Pero creo que es posible llegar a entendernos y mantener nuestra hermandad, como decimos también aquí en Ucrania. ¿Qué me hace ser tan optimista? Primero, el conocimiento de nuestra historia común, la de los pueblos ruso y ucraniano. En el pasado ya estuvimos en guerra, no tan terrible como esta, pero sí una gran guerra entre nosotros. Ocurrió, aunque por supuesto no fue tan sangrienta como la actual. Pero una vez más ocurrió, y cada vez, después de muchos años, volvíamos a estar en paz y a ser amigos otra vez.
Así que históricamente diría que es posible. Y por eso, en segundo lugar, soy bastante optimista. Secondly, I keep optimism because the culture of both people. Mantengo el optimismo porque la cultura de ambos pueblos está muy cerca una de la otra. Diría que es casi una cultura común. Por supuesto, hay una pequeña diferencia entre los idiomas ucraniano y ruso, pero la mayoría de los ucranianos conocen el ruso y, lo que es fenomenal, siguen usándolo. Y como sabes, Zelensky ahora intenta proteger el idioma ucraniano con algunas decisiones extrañas y absurdas, como eliminar el ruso o prohibir su uso incluso en lugares públicos, lo cual es una locura y además no funciona en el territorio de Ucrania. Así que, culturalmente, también es posible. En tercer lugar, diría que en la práctica, en la vida política y en la vida cotidiana, cuando la guerra termine, y terminará seguro un día u otro, las necesidades económicas y sociales harán que la gente vuelva a unirse. The social needs will bring people together. Because, let's say honestly, to whom Porque, seamos sinceros, ¿quién necesita a los ucranianos en Europa Occidental? Nadie los necesita, sinceramente, ya sabes. Muchos de ellos se sienten en los países occidentales como piratas, ¿sabes? En Rusia no tenemos ningún mal sentimiento hacia ellos, en absoluto. Nadie. Si paras a cualquiera por la calle, en una ciudad o un pueblo ruso, y le preguntas, ¿qué piensas de los ucranianos? ¿Quieres causarles algún problema? ¿Los odias? Te respondería, para nada. Estoy seguro, un 99% diría yo, ya sabes. Así que muchos de ellos siguen viviendo en Rusia ahora. Más de 4 millones han emigrado desde Ucrania desde que empezó esta guerra, desde que comenzó la operación militar especial. Casi 4 millones de personas han emigrado a Rusia. ¿Sabes? No solo los que viven en Donbass, sino que realmente han emigrado. Nadie puede decirlo con exactitud, pero las estadísticas dicen. The statistics say Yeah, 3 million and a half. the numbers of the United Nations. Las cifras del Comité de Refugiados de las Naciones Unidas, las oficiales, hablan de unos 3,5 millones. Así que, más o menos, esa es la cantidad. Es el mayor número de refugiados ucranianos en un solo país, más que en Alemania, más que en el Reino Unido, más que en Polonia. Así que hay muchos ucranianos en Rusia, pero los rusos entienden también que esas personas son ucranianas y que su hogar es Ucrania, ¿verdad? No es que piensen, Ucrania es nuestra y ellos forman parte de nosotros. No, esa no es la idea, ¿no? That's not the understanding, right? Exactly. And what also very important that as I said, Exacto. Y también es muy importante, como decía, la mentalidad, el aspecto mental, que es fundamental, porque casi 1000 años de historia común, de experiencia histórica compartida, aportan muchas más cosas y pensamientos positivos que estos 4 años de lucha. Así que esa es mi respuesta, la razón por la que creo firmemente, por supuesto, no pronto, pero con los años, quizá dentro de 10, 15 o incluso 20 años, tal vez después de una generación, que el pueblo ruso y el pueblo ucraniano volverán a estar en paz entre sí. Ukrainian people will be again in peace to each other. We will find ourselves how we will manage this. Ya veremos cómo gestionamos esto. Encontraremos formas y caminos para poder entendernos. Créeme, amigo, podemos hacerlo y lo haremos. Solo necesitamos una cosa. No nos pongas obstáculos por esto. No intentes frenarlo, porque lo que está haciendo Occidente ahora con Ucrania es terrible. Es absolutamente horrible. Están utilizando al pueblo ucraniano para alcanzar sus objetivos estratégicos y geopolíticos, ¿sabes? Y el pueblo ucraniano es, por decirlo así, la leña de este fuego. Sí, totalmente. You know, Yes, when yes. it's The terrible, absolutely. wood for the fire of war of La leña para el fuego de la guerra. Y tú me conoces, ¿verdad? Mi análisis, igual que el de Chas Freeman y muchos otros analistas occidentales, es que Occidente está luchando hasta el último ucraniano. El problema ahora es que nos estamos acercando a ese último ucraniano. Y parece que estamos al borde de empezar a luchar hasta el último europeo. Y lo que tenemos que esperar, y por lo que debemos trabajar, es que no lleguemos a ese punto. Porque en algún momento tiene que quedar claro para Europa que solo la amistad con Rusia tiene futuro. Y que todo lo demás es muerte, destrucción y desesperación. The rest is death and destruction and despair.
Así que amigos, eso es lo que dije. Espero que Occidente entienda que los rusos no solo pueden ser los peores enemigos, sino también grandes amigos. Sabéis, eso es lo que intentamos mostrar también con este foro de Pskov, además de cientos y cientos de otros ejemplos en mis actividades personales. Yo intento hacer, amigo mío, simplemente lo que personalmente puedo hacer. Y creo que si todos, tú también, intentamos hacer lo que cada uno puede, juntos, con nuestra fuerza común, podemos alcanzar ese gran resultado. Bueno, sobre la segunda parte de tu pregunta, sobre cómo podemos acercar a la paz a la gente de Occidente y a la gente de Rusia, creo que es un problema mucho más fácil que el que existe entre rusos y ucranianos, porque todavía no estamos en una guerra real con Occidente. Y espero que no lleguemos a estar en guerra con Occidente, ni que Occidente esté en guerra con Rusia, porque eso sería una catástrofe terrible. Ya sabes, algo me dice que Occidente nunca invadió Rusia por el poder ruso. Me refiero al poder nuclear. Eso espero. Por supuesto, ahora tenemos un ejemplo diferente. Parece que algunos líderes de Occidente pueden estar un poco locos. Pero de nuevo, amigo mío, creo que la gente normal, como tú, como yo, como nuestros amigos que visitan el foro de Pskov, porque hay miles de ellos en todo el mundo, mantendrá la situación bajo control. I sincerely hope so. Eso espero de verdad. Y mira, amigo, deberíamos terminar la conversación con una nota positiva. Y creo que lo es. Me alegra saber que eres optimista. Quiero decir, el optimismo que viene de Moscú siempre es una buena noticia, y no ese pesimismo de desastre y oscuridad. Además, tú eres también una de las personas. Rusia es un país de optimistas, créeme. Rusia es sin duda un país de optimistas. Si el pueblo ruso no fuera optimista, no tendríamos un país tan grande, ni una historia como la que tenemos, ya sabes. Todos somos optimistas. Me alegra oír eso. Nunca vayas a la guerra con optimistas. Porque no hay. Porque siempre encuentran la manera de seguir adelante. No, lo digo en general. Además, quiero felicitarte, porque sinceramente creo que las actividades que estás haciendo son muy importantes. La interacción y el entendimiento entre personas, y el impulso de los lazos y los puentes que nos mantienen unidos para trabajar contra la espiral de guerra que intenta dividirnos. Las personas que quieran seguirte, Vitaly, ¿dónde deberían ir? ¿Tienes algún sitio donde publiques los resultados de las conferencias? ¿Hay algún lugar en Internet donde la gente pueda encontrar tu trabajo o pueda seguirte? Sí, sin duda. Para empezar, tenemos muchísimos comentarios y menciones en los medios de comunicación rusos y también, por cierto, en los medios extranjeros, como nunca antes. Este año nuestro proyecto entra ya en su tercer año, pero ha sido la primera vez, después de este foro, que hemos tenido una enorme atención en los medios occidentales y en la prensa internacional. Ahora estoy recibiendo informes cada día desde distintos países. Ayer, por ejemplo, recibí un bonito programa de radio desde la República Checa. Antes de eso, me llegó un gran artículo publicado en una de las revistas canadienses, escrito por Yakov Rapkin. Y antes de eso me vi a mí mismo y guardé emisiones de Alessandra, de Richard, distintos periódicos que siguen utilizando ese material. De hecho, estábamos planeando hacer un folleto con todos los discursos y presentaciones que tú y tus colegas disteis en nuestra conferencia de la Pskov, y espero poder tenerlo listo antes de que acabe el año. Por supuesto, ya he dado algunas entrevistas en Rusia y probablemente daré algunas más para que la gente en todo el país sepa bien lo que ocurrió. Y ahora estoy realmente contento de que mucha gente en el extranjero haya comprendido lo que pasó recientemente en la Pskov. Así que de verdad estoy muy satisfecho. Gracias, amigo mío. Muchísimas gracias por todo.
Ante todo, gracias por venir y participar en nuestro foro. Espero que vuelvas una y otra vez, porque realmente queremos continuar con el foro SCOF, y quizá hacerlo no solo en SCOF, sino también en otros lugares importantes de Rusia, como Smolensk, por ejemplo, o Kaluga, a donde iré la próxima semana para hablar del siguiente proyecto con las autoridades locales. Así que, como he dicho, soy optimista y quiero seguir siéndolo, mantener el optimismo en todo el mundo. Porque, en la cuestión de guerra o paz, la paz acabará ganando, sin duda, en esta lucha entre Europa y la paz. La paz, al final, para todos, seguro. It must win and we must have more of Debe these ganar, forums. y tenemos que tener más foros como este. Necesitamos organizarlos en todo el mundo, y deben centrarse en la pregunta de cómo crear la paz, no en cómo prepararse para la guerra. Porque si lo hacemos así, acabaremos yendo a la guerra. Así que Vitaly, con esto, lucha por la paz, conferencias sobre cómo luchar por la paz en todo el mundo. Vitaly Mironov, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Vitaly Mironov, thank you so much for your time today. Muchas gracias.